Shalom, shalom, hermanos, hermanas, y a todos los que se conectan a este canal de estudios de las Sagradas Escrituras. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a un análisis que, les aseguro, marcará un antes y un después en la manera en que perciben la realidad de su fe y el rumbo de sus vidas. Es muy importante este estudio, hermanos, hermanas, es muy revelador. Los invito a que se queden hasta el final para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué no venimos a hablar de dogmas, ni de teologías hechas por hombres, ni de opiniones personales tampoco? Hoy venimos a confrontar la historia, la arqueología y el texto puro de los manuscritos antiguos. Antes de que entremos de lleno al análisis de los rollos antiguos, quiero que se imaginen la siguiente escena. ¿Ok? Una historia que ocurrió en el siglo XIX, pero que se repite todos los días en las plataformas digitales y en los grandes templos modernos. En la década de 1880, un hombre llamado Moses Wilhelm Shapira, un conocido comerciante de antigüedades en Jerusalén, anunció al mundo que había descubierto unos fragmentos de piel humana, rollos antiguos del libro de Deuteronomio que supuestamente databan de la época de Moisés. El mundo entero se conmocionó, los líderes religiosos y la gente común, movidos por la emoción y el deseo de ver algo milagroso, comenzaron a venerar el hallazgo y a ofrecer sumas astronómicas de dinero. Shapira pidió 1,000,000 de libras esterlinas de la época por esos fragmentos. La gente estaba dispuesta a dar lo que no tenía, cegada por la elocuencia de este hombre y la espectacularidad del anuncio. Sin embargo, cuando los eruditos y arqueólogos serios como Charles Simon Clement Gagnon examinaron los fragmentos con lupa, analizando la tinta, el material y la paleografía, o sea, la forma de las letras hebreas antiguas, descubrieron el fraude absoluto. Shapira había cortado los márgenes de rollos de la Torá relativamente modernos, los había envejecido artificialmente con productos químicos y había escrito un texto falso para comercializar con la fe y el deseo de la gente. El final de esa historia fue trágico, pero nos deja una lección arqueológica e histórica imborrable. El ser humano, cuando se mueve por la emoción visual y no por el examen riguroso del texto, es una presa fácil para los mercaderes que solo buscan su propio beneficio económico. Hoy en día, mi hermano, mi hermana, que me escuchas, ya no usan fragmentos de cuero viejo en un mercado de Jerusalén. No, ¿saben qué usan? Hoy usan pantallas gigantes, luces de neón, títulos rimbombantes de apóstoles, profetas o enviados y canales de YouTube para hacer exactamente lo mismo. Comercializar con tu necesidad, vaciar tus bolsillos y, lo peor de todo, dejarte completamente perdido en el camino de la verdad. Por eso, el estudio de hoy lleva por título una pregunta directa y tajante. ¿Sabes cuál es tu destino eterno? Porque dependiendo de quién estés escuchando y a quién estés siguiendo, estás labrando tu destino eterno. Para entender cómo operan estos personajes a nivel lingüístico e histórico, tenemos que ir a las advertencias originales que quedaron plasmadas en los escritos antiguos. Vamos a abrir el texto en el libro de Mateo 7:15 al 16. Ustedes ya saben que yo uso la versión israelita Nazarena 2023 para todos mis estudios. Ok, leamos con atención el texto que dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Analicemos esto desde la perspectiva del hebreo del primer siglo. La palabra de escritura que yo uso traduce correctamente como falsos profetas
En las fuentes semíticas se relaciona con Nevei Sheker, que significa literalmente voceros de la mentira. Un nabí, un profeta en la antigüedad, no era un adivino del futuro que te iba a decir si te ibas a comprar un carro o una casa el próximo mes, como te lo pintan hoy estos apóstoles de las redes sociales. El nabí era un portavoz oficial de Yahweh, encargado de llamar al pueblo de regreso a la instrucción, a la Torá. Cuando el texto nos advierte que vienen con vestidos de ovejas, la metáfora cultural es impresionante. En el antiguo Israel, los profetas verdaderos usaban mantos sencillos de pelo de camello o pieles ásperas, como se documenta arqueológicamente en los patrones de vestimenta del desierto de Judea y en los relatos de Elías. El falso profeta se disfraza, adopta la apariencia externa, el lenguaje técnico de la piedad, y hoy en día adopta trajes caros y discursos de motivación personal. Pero la palabra clave aquí es rapaces. En hebreo, un animal rapaz es el que desgarra a la presa para consumirla. El objetivo final de estos líderes religiosos modernos no es alimentar a la congregación, sino consumirla, consumir sus recursos, sus finanzas y su tiempo, dando una transición natural hacia el análisis de las consecuencias de esto. Tenemos que entender que el peligro no radica únicamente en el engañador, no, sino en la pasividad de la persona que se deja engañar. ¿Okay? Existe un hallazgo arqueológico fundamental en la región de Khirbet Qumran, cerca del Mar Muerto. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto a partir de 1947, se encontraron manuscritos conocidos como los Pesharim, comentarios antiguos de las Escrituras. En el libro de Habacuc, los escribas de aquella época ya denunciaban a un personaje al que llamaban, y escuchen bien esto, lo llamaban el predicador de la mentira o el hombre de la burla. Un líder que había desviado a muchos de la verdadera instrucción de Yahweh para establecer una comunidad basada en el engaño y en el beneficio personal. ¿Qué nos demuestra la arqueología con esto? Que la existencia de hombres que usan las cosas sagradas para construir imperios personales y acumular poder no es un fenómeno de la era del Internet. No, es una patología humana que ha existido durante milenios. ¿Okay? Pasemos ahora a revisar otro pasaje fundamental que complementa esta realidad. Abramos la escritura en Mateo 15:14, donde el maestro Yahshua establece una regla inquebrantable de causa y efecto. ¿Y qué dice? Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ok. Fíjense en la severidad de este versículo. El maestro Yahshua no muestra lástima por el que decide seguir al ciego de manera voluntaria. Ok, ojo con esto. La palabra hoyo aquí, en el contexto geográfico de Israel, hace alusión a las cisternas excavadas en la roca caliza que servían para almacenar agua de lluvia. Cuando una cisterna se secaba o quedaba abandonada, se convertía en una trampa mortal en medio del campo. Cualquiera que cayera ahí, si no era rescatado, moría de inanición o por las heridas de la caída. Históricamente, las personas que caen en las redes de estas religiones y de estos falsos portavoces sufren una caída idéntica. Caen en un hoyo de decepción, de quiebra económica y de ruina espiritual. ¿Por qué? Porque ignoraron la instrucción escrita por seguir la elocuencia del hombre, o de un hombre, o de las doctrinas del hombre.
La responsabilidad es compartida. El que engaña tiene su pago, pero el que se deja engañar por flojera mental de no abrir el texto y estudiarlo por sí mismo, comparte el mismo destino. Para profundizar en el perfil de estos individuos que inundan las redes sociales pretendiendo ser enviados, tenemos que analizar lingüísticamente el título que se autoasignan con tanta ligereza como el título de apóstol, palabra pagana, pero bueno, ya conocida por todo el cristiano. En los manuscritos hebreos y arameos del Nuevo Testamento, la palabra utilizada es shailach. En el derecho civil y el contexto cultural del antiguo Israel, un shailach era simplemente un agente legal, un mensajero enviado por una autoridad superior para ejecutar una tarea específica. Había un principio legal hebreo muy claro. El enviado de un hombre es como el hombre mismo en cuanto a la ejecución de la orden, pero el shailach no adquiría un estatus de nobleza, ni se convertía en un monarca, ni cobraba por el mensaje. ¿Okay? Hagamos un contraste histórico radical. Los verdaderos enviados del primer siglo, los verdaderos Shelihim, los enviados de Yeshua, de nuestro Maestro, vivían bajo persecución. Trabajaban con sus propias manos para no ser una carga económica. Y muchos de ellos terminaron sus días ejecutados por las autoridades imperiales debido a su fidelidad al mensaje. La arqueología nos ha mostrado, a través de las inscripciones en osarios del primer siglo hallados en Jerusalén, como los descubiertos en el Monte de los Olivos por el arqueólogo Bagatti, que las primeras comunidades de seguidores de Yeshua eran personas sumamente sencillas, enterradas en tumbas modestas, sin ningún tipo de ostentación. No eran magnates de la fe. ¿Okay? Ahora observemos lo que dice la Escritura en Corintillín Bet, segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, donde el emisario Shaul, conocido en el cristianismo como Pablo, desenmascara por completo a estos personajes. Y escuchen muy bien cómo les dice. Analícenlo, Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de la mancomunidad de Yeshua. Y no es de extrañar, porque el mismo Satán se disfraza de mensajero de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, vamos a entrar aquí a analizar la expresión obreros fraudulentos. En el griego original del manuscrito la palabra es ergatai dolioi, que se refiere a trabajadores que utilizan el engaño de manera deliberada y artesanal para estafar en una transacción comercial. Es decir, son profesionales del fraude. Saben exactamente qué botones emocionales tocar, saben qué música poner de fondo en sus videos, saben cómo modular la voz y qué promesas de prosperidad financiera ofrecerte para que tú dejes tu dinero en sus cuentas bancarias. Si se entiende, ¿verdad? Y el texto nos da la clave de su éxito. Se disfrazan. El término aquí proviene de una raíz que implica cambiar la apariencia externa, pero dejando el interior intacto. Un falso apóstol moderno jamás te va a salir en un video diciendo: hola, vengo a mentirte y a quitarte tus ahorros. No, él va a salir con un texto de la Escritura en la mano, va a citar el nombre de las divinidades, va a hablarte de bendición, de fe y de establecer el reino. Pero el texto es categórico respecto a su destino eterno. Su fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese destino eterno del que estamos hablando? Vamos a escudriñar lo que la Escritura misma determina para aquellos que alteran el mensaje y explotan al pueblo de Yahweh. Vamos a abrir la Escritura en Kefá Bet,
en segunda de Pedro 2, 1 al 3. Y presten muchísima atención a la precisión de estas palabras que son importantísimas para no caer en el engaño de las doctrinas de los hombres. Dice, fíjense, yo me topé con cuates de estos cuando andaba en el cristianismo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al dueño que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, oigan bien, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este pasaje es una radiografía exacta de lo que vemos hoy en las iglesias y al encender la computadora o el teléfono. Kefá o Pedro utiliza un término legal e histórico. Harán mercadería de ustedes. La palabra griega original es emporeunotai, emporeuontai, de donde proviene nuestra palabra emporio o emporio comercial. Significa textualmente explotar comercialmente, tratar a las personas como mercancía en un mercado. Ay, disculpen las pronunciaciones, hermanos. Yo no hablo griego ni mucho menos. Trato ahí nada más de leerlo como lo encuentro en mis investigaciones. Bueno, se está entendiendo, hermanos, hermanas. Porque esto yo lo viví en las religiones donde anduve buscando la verdad. Y me di cuenta que la verdad no está en las iglesias, ni en las religiones, ni en las doctrinas de los hombres que tuercen las escrituras para su beneficio personal. Para esos supuestos profetas y apóstoles de las religiones, de la televisión y del internet, tú no eres una vida que necesita la instrucción de Yahweh. Tú eres un número, eres un donante, eres una billetera ambulante a la cual deben extraerle el recurso económico mediante el uso de palabras fingidas, platois logois, es decir, palabras plásticas moldeadas artificialmente para engañar. El texto nos advierte con total claridad sobre su destino. Destrucción repentina. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El destino eterno de estos personajes no es el reino de Yahweh. A pesar de los miles de seguidores que tengan en sus religiones y canales de YouTube, a pesar de los templos multimillonarios que hayan construido, el veredicto de la escritura histórica es la destrucción y la exclusión absoluta de la vida eterna. Continuando con este análisis sin censura y con total responsabilidad, tenemos que hacernos la pregunta fundamental que define este estudio. Si ese es el destino de los engañadores, ¿cuál es el destino de los que deciden quedarse dentro de esos sistemas religiosos siendo engañados por ellos? Muchos dicen, es que yo soy inocente, a mí me engañaron, el Creador sabe que mi corazón es bueno. Ok, esa puede ser la excusa o la justificación, pero mejor vamos a ver lo que la Escritura dice textualmente sobre la ignorancia voluntaria. A la Escritura no se le escapa nada, hermanos, hermanas, ¿ok? Nos dirigimos a la Escritura en el libro del profeta Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 14, versículos 14 al 16. Este texto del antiguo Israel es una joya arqueológica y literaria que describe perfectamente la dinámica del fraude religioso. Yahweh me dijo entonces, falsedad profetizan esos profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y el engaño de su corazón les profetizan. Por tanto, así ha dicho Yahweh en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, a los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra.
Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por causa del hambre y de la espada. Y no habrá quien los entierre, a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su propia maldad. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Miren el impacto histórico de este pasaje. El texto nos muestra que Yahweh juzga tanto al profeta mentiroso como al pueblo que decidió escuchar la mentira. El pueblo quería escuchar mensajes bonitos, quería escuchar que ni espada ni hambre habrá. Preferían la comodidad de una mentira reconfortante antes que la dureza de la verdad. Esta que los llamaba a cuentas. Pero ¿cuál fue el resultado histórico? Cuando el imperio babilónico sitió a Jerusalén, un hecho plenamente corroborado por la arqueología a través de las llamadas cartas de Laquis y las capas de cenizas y puntas de flechas babilónicas halladas en las excavaciones de la ciudad de David por arqueólogos como Yigal Shiloh, tanto los falsos profetas como los que les creyeron perecieron por igual bajo la espada y el hambre. Las calles de Jerusalén se llenaron de cadáveres. La arqueología demuestra que la palabra de Yahweh se cumplió al pie de la letra. No hubo trato especial para los que se dejaron engañar, porque tuvieron la oportunidad de escuchar la Torá verdadera y prefirieron el fraude. No les dice nada de eso ahorita. El destino eterno de quienes insisten en ignorar las escrituras para seguir a hombres es la perdición. El libro de Idgalut, Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, es sumamente explícito en cuanto al desenlace final de toda esta red de mentiras. Vamos a buscar en la escritura en el libro de Idgalut 21, capítulo 21, versículo 8. Y por favor, pongan mucha atención a esto, hermanos y hermanas, porque es muy serio. Esto no es un juego, esta es la oportunidad que nuestro Padre nos da a través del sacrificio de su Hijo de tener la vida eterna. Por eso pongan mucha atención a esto que van a escuchar. Órale, ahí vamos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Observen la lista de exclusión. Al lado de los homicidas y los hechiceros, el texto coloca a todos los mentirosos. Esto incluye de forma directa a los creadores de sistemas teológicos fraudulentos y a aquellos que aman y practican la mentira religiosa por encima de la verdad histórica del texto. La muerte segunda es el destino eterno de la separación absoluta y definitiva de Yahweh. Es la destrucción total, el cese de la existencia en el orden eterno del Creador. Mi hermano, mi hermana, que sigues estos canales donde te piden pactar por tu milagro, donde te venden agua bendita, aceite ungido, o donde te dicen que si siembras una semilla económica, el Creador te va a multiplicar el dinero. Déjame decirte que estás siendo partícipe de una industria de la mentira. Si te quedas ahí por comodidad, por el estatus social o porque te gusta cómo habla el líder, tienes que saber que, según la escritura, vas caminando directo al mismo hoyo de destrucción que ellos. Y discúlpenme por hablarles así tan directo, pero lo que quiero que entiendas tú, hermano, hermana, es que te estás jugando el pase a la vida eterna. La decisión es solo tuya y de nadie más. Si quieres creerle a los líderes religiosos que ya sabes, según la escritura, hacia dónde te conducen, o si quieres obedecer la escritura que te lleva a la vida eterna, la decisión es solo tuya. Esto que estás escuchando son las palabras de nuestro Creador eterno, Yahweh Elohim, no son mías, son de aquí. Y para cerrar este estudio con la seriedad que amerita, la única defensa que tenemos es volver a la fuente original. No dependas de lo que este servidor te diga, ni de lo que te diga ningún hombre con un título elegante. Vayan al texto, analicen los manuscritos, estudien el contexto histórico y arqueológico.
y somete cada enseñanza a la luz de la palabra pura de Yahweh. El conocimiento de las Escrituras es lo único que romperá las cadenas del engaño religioso y asegurará que tu caminar esté alineado con la vida eterna. Mi hermano, mi hermana, que me has acompañado a lo largo del análisis profundo de este estudio. La pregunta con la que titulamos este estudio sigue suspendida en el aire y exige una respuesta honesta de tu parte en este preciso momento. Mercaderes de la fe, ¿a quién sigues rumbo a tu destino eterno? ¿Sabes cuál es tu destino final, tu destino eterno? Porque el destino eterno no es un boleto de lotería que se compra con un pacto económico en una plataforma digital, ni una membresía de un club religioso que te otorga un hombre autoproclamado apóstol o profeta. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de estos dos títulos que actualmente muchas personas se autodenominan o se autollaman profetas o apóstoles, engañando a cuantos pueden con esos títulos que se otorgan. Para desenmascarar a los superapóstoles modernos que exigen tronos, lujos y sumisión absoluta, hay que regresar a la raíz de la palabra. ¿Ok? El término original en el griego del Nuevo Pacto se usa apóstolos, pero el concepto hebreo detrás de esto es shiliach, que significa literalmente un enviado o mensajero. El concepto legal. En el contexto antiguo, un shiliach era un representante legal. Había un principio jurídico muy claro. El enviado de un hombre es como el hombre mismo. Su única función era transmitir fielmente el mensaje y las instrucciones de quien lo envió, sin añadirle ni quitarle nada. El peso estaba en el remitente, el creador, el Mesías, jamás en el mensajero. Un apóstol bíblico no es un título mobiliario ni un rango eclesiástico de poder, ni el director ejecutivo de una corporación multimillonaria. El apóstol, por llamarlo así, es un obrero de primera línea, es un sheliach, es un shelichim. En la Escritura los verdaderos emisarios eran los primeros en sufrir, en trabajar con sus manos para no ser carga. ¿Están oyendo estos pastores? Y en dar la vida por el rebaño. Quien se autoproclama apóstol, hoy para gobernar sobre la fe de la gente y enriquecerse, invierte el diseño. En lugar de ser un siervo enviado, se convierte en un rey autoentronizado. Para exponer a los que usan la profecía, vamos a ver la definición legítima del profeta, del vocero. Para exponer a los que usan la profecía como un negocio de adivinación personalizada o manipulación psicológica, hay que ver el diseño de los Nebim, de los profetas. El término original en hebreo se usa la palabra Naví. Su raíz está relacionada con el brotar de agua o el flujo de palabras, pero su función estricta es ser el vocero o portavoz del Creador. La función principal, el error de los millones de personas que son engañadas hoy es creer que el profeta es un adivino del futuro o alguien que da consejos motivacionales. En el diseño de la Escritura, la función del Naví no era endulzar el oído, sino llamar al pueblo de regreso a la Torá y a la obediencia. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? El profeta confrontaba el pecado, denunciaba la injusticia social y exigía teshuvá, arrepentimiento. El profeta moderno mercadea con el alma diciendo: el Señor me dice que viene tu coche del año o pacta por tu milagro. Sacarte el dinero. El profeta bíblico decía: así dice el Creador. Arrepiéntanse y dejen la idolatría y la avaricia. Además, la Escritura dejó una regla de oro insuprimible. Si un profeta habla en nombre del Creador, pero lo que dice los desvía de los mandamientos establecidos, es un falso profeta, aunque se cumpla lo que predijo Deuteronomio 13. Tu destino eterno se define por tu fidelidad a la verdad y por tu obediencia a la instrucción
de Yahweh a esta, no a la doctrina de los hombres. Yo no me canso de decirles eso, hermanos. La historia y la arqueología nos han demostrado hoy, de forma contundente, que los imperios basados en la mentira y en la explotación de la fe siempre terminan en la ruina y arrastran consigo a todos aquellos que decidieron cerrar los ojos por la comodidad de su religión. No formes parte de la estadística de los que caen en el hoyo por seguir a guías ciegos. Despierta, toma los textos, examina los manuscritos y sal de esos sistemas de mercadería espiritual antes de que sea demasiado tarde. Tu vida y tu eternidad dependen de la fuente donde estás bebiendo hoy. Hermanos, hermanas, si este estudio ha abierto tus ojos y deseas seguir profundizando en la verdad histórica, lingüística y arqueológica de los textos sagrados, sin dogmas de hombres ni agendas ocultas, te hago una invitación muy especial. Suscríbete a este canal. Aquí no vas a encontrar espectáculos ni manipulación emocional. Aquí encontrarás cientos de estudios basados 100% en las Sagradas Escrituras, con una infinidad de temas variados que abarcan desde el análisis minucioso de los profetas antiguos hasta el contexto cultural del primer siglo de la mano de la escritura que yo uso, de la versión israelita nazarena, de los hallazgos arqueológicos más rigurosos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones y estudios y comparte este material con todos aquellos que todavía se encuentran atrapados en el engaño religioso. Todo es gratis. Aquí no cobramos nada por llevarles la verdad de la palabra, ¿ok? Es hora de que la verdad se difunda con fuerza. De mi parte, no me queda más que agradecerles por su valioso tiempo y su confianza en este espacio de aprendizaje mutuo. Que el Santo de Israel, el Todopoderoso Yahweh, ilumine sus caminos, les conceda discernimiento y les guarde en toda su verdad a través de las enseñanzas de nuestro Maestro Yahshua. Y nos vemos en nuestro próximo estudio, si Yahweh Elohim así lo permite. Cuídense mucho. Aquí mis perritos ya se alborotaron, pero bueno, cuídense. Shalom, shalom.